Lo de ayer en República Dominicana, con el gobierno tratando de que le firmáramos un documento cortado a la medida de Nicolás Maduro, demuestra solo una cosa, que ya la habíamos venido anunciando. En esto hemos sido muy coherentes. El gobierno o el régimen nunca ha actuado de buena fe frente al pueblo venezolano, mucho menos frente a las organizaciones políticas de oposición con las que se reúnen. Lo de ellos es avasallar, lo de ellos es imponer lo que consideran y distraernos al final de cuentas. Así lo queremos dejar absolutamente claro. Y habíamos advertido que con gente mala nunca hay un arreglo bueno. Y hoy está ratificado. Y de manera muy particular quisiéramos destacar como irresponsable y falta de respeto al pueblo venezolano, a toda la opinión pública nacional y con quienes estaban sentados con él, la actuación de Jorge Rodríguez, que lo que tenía montado era un show embustero, falta de respeto, que montaron todo un tinglado, incluso hasta mesas arregladitas para firmar, cuando sabía que ese acuerdo estaba todavía por definirse. Y luego de haber visto el día de ayer a Maduro firmando con él mismo, es decir, Maduro con Maduro, un yo con yo, el acuerdo que ellos habían redactado, nos indica con claridad, bueno, en el estado de desespero en el que se encuentran. Querían, sin duda alguna, que le lavaran la cara, pero no ha sido ese el caso de los factores de la unidad allí presentes, y en este sentido tengo que destacar que hoy por hoy ese llamado que permanentemente hemos venido haciendo en función de que debemos relanzar la unidad, de que debemos fortalecer la unidad, hoy por hoy ese llamado se ratifica y se justifica aún más de cara a lo que tenemos por delante, con mayor fuerza. Y sobre todo cuando hablamos de un relanzamiento de la unidad, que en esta oportunidad tiene que considerar otros factores con los cuales estamos plenamente coincidiendo, y ellos con nosotros. Hablo por lo menos de, por ejemplo, de del grupo de los rectores de universidades en Venezuela, que han sido muy claros. Hablo de el sector de la iglesia, la conferencia episcopal, que ha sido muy clara. Hablo de otros factores organizados de la sociedad, gremios de empresarios, como Conindustria, por ejemplo, que han sido claros y precisos en relación a esto. Hablo con un elemento muy especial que en este momento también nos da razón en relación a la posición adoptada, que es la comunidad internacional. Y después de no haber firmado ese acuerdo que quería el gobierno que le firmaran, bueno, yo creo que entonces lo que procede en consecuencia, y lo que eso nos está perfectamente señalando, es que tampoco se puede participar en un proceso electoral en esas condiciones. Porque si se ha rechazado las condiciones del acuerdo, porque no garantizan en absoluto posibilidades de que
ese instrumento, esa institución del voto pueda ser eficiente o eficaz para un cambio de gobierno en Venezuela, pues sencillamente entonces lo correcto, lo que corresponde, lo lógico, lo coherente es que tampoco se le vaya, ahora que se abre el proceso de inscripción de candidatos, a aparecer unos aplaudidores, unos aduladores, esos que yo podría definir en el argot o en la nomenclatura, el lenguaje de los trabajadores. En los trabajadores hay una figura que cuando hay conflicto o hay un reclamo o hay una lucha determinada, hay unos grupos de trabajadores que se prestan al servicio del patrón, que traicionan la lucha de los trabajadores. Eso los llamamos nosotros esquiroles. Y pudiéramos estar de repente en presencia de esquiroles electorales, aquí, unos aduladores del régimen que vayan a lavarle la cara, unos lavacara de Nicolás Maduro. Con lo cual, de una buena vez, en el caso de la causa R, queremos dejar absolutamente claro que eso nos llevaría a una ruptura total con esos factores que se presten para, por una razón o por otra, que se presten para convalidar 6 años de Nicolás Maduro mediante unas elecciones fraudulentas, cuyo resultado, por supuesto, será fraudulento, pero como consecuencia de un fraude que se le hace a la Constitución, de un fraude que se le hace al pueblo venezolano en sus leyes, de un fraude a la ley electoral y todo esto. Y que se puede corroborar con el cronograma presentado ayer por la señora Tibisay Lucena, que la tienen allí, bueno, la tenían como escondida, apareció ahora porque es la mejor espantavoto que tiene el gobierno nacional. Cuando la gente no, al verla allí, eso genera ya un acto de desconfianza hacia ese organismo electoral sobre el cual yo tengo hoy que ratificar, y no me cansaré de hacerlo, que concluyó el mes de prórroga que ellos pidieron para darle una respuesta al pueblo del Estado Bolívar en relación al fraude cometido. Concluyó el mes, no respondieron, se quedaron sordas, mudas, incapaces de responderle, de darle una respuesta al Estado Bolívar, y ese mismo organismo que convalidó ese fraude, que permitió perfectamente que despojaran al gobernador electo del Estado Zulia, bueno, ese mismo organismo es el que va a regir este proceso electoral. Sencillamente eso es inaceptable, injustificable, y ese era uno de los elementos que precisamente se le pedía al régimen dentro de las negociaciones, que cambiaran a esa señora Tibisay, que cambiaran el Consejo Nacional Electoral. Eso estaba pedido expresamente allí y no fue así. Y además, otro elemento, por citar uno más, el tiempo, 15 días de campaña electoral. Por Dios, eso no da ni siquiera dedicándole un día a cada estado. Da para que un candidato se pasee por los 23 estados del país. Eso es una falta de respeto. Eso es un atropello. Eso es lo que yo llamo un amuñuñamiento de una especie de emboscada, como lo habíamos venido definiendo en todos estos tiempos. Esa es la situación, y desde ya, en esta organización política, la causa R, y así convocamos al resto de las organizaciones a descalificar, o a, mejor dicho, a calificar como un fraude este proceso electoral que está siendo convocado. Y en ese aspecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conversar con el resto de los factores políticos. Un planteamiento inicial, concreto, que ya mencionaba, la unidad como fórmula indispensable para echar adelante una política. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Desde ya, al calificar esto como un fraude, esa convocatoria,
nos levantamos como los defensores de la democracia, como los defensores de la Constitución. Que quede claro, tenemos que convertirnos para todos los venezolanos y para el mundo entero en los campeones de la defensa de la legalidad, de la constitucionalidad, de la institucionalidad, de la democracia en nuestro país. Ese tiene que ser un elemento movilizador para nosotros. Tenemos que apoyarnos en la comunidad internacional, que ya ha dicho que desconocerá resultados de elecciones que no sean convocadas de manera limpia. Y hoy, por cierto, el Parlamento Europeo lo acaba de ratificar lo que había dicho antes la comunidad o algunos países de la Comunidad Europea. Vamos a apoyarnos en nuestra nación en el exilio. Hablo de nación en el exilio, bueno, porque ya no son 1.000, 2.000 ni 5.000, son millones de venezolanos que con nuestras costumbres, con nuestra manera de ser, con nuestro himno nacional, con nuestras comidas, con nuestra cultura, está desplazado por el mundo entero. Con esa nación en el exilio, también cerrar una estrategia de lucha fuera, que se compense con lo que vamos a hacer o compense el esfuerzo que aquí adentro vamos a hacer efectivamente. Es la hora de no personalizar esto. Ustedes siempre me habían preguntado aquí si yo era candidato. Siempre había tenido reserva con eso. Y no me tiraba de barriga diciendo, bueno, sí, yo soy, ni nada por el estilo. Hoy, visto esto, les puedo decir, Andrés Velázquez no es candidato en estas condiciones. No podría serlo jamás. Sería contradecirme, sería ser incoherente. Y creo que hoy por hoy lo importante es que dejemos en Venezuela todo tipo de personalismo y nuestro candidato sea Venezuela, con su tricolor y con su himno nacional. Ese es nuestro candidato y así lo declaramos hoy en defensa de la institucionalidad del país y en defensa de la democracia venezolana. Entonces, trabajar por la democracia, eso es lo que nos tenemos planteado y vamos a compartir estos criterios con el resto de nuestros compañeros de la unidad para que juntos tengamos entonces una mayor fortaleza en el planteamiento. Ese es el llamado que hago.